Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí en esta sesión de primavera del Festival de Humanidades de Denia, que como cada año pues tendrá su próxima edición en el mes de octubre. Me parece que no es muy difícil justificar por qué a este festival del tiempo, como le llamamos, se haya escogido la cuestión del envejecimiento, ¿no? Me parece que todos somos conscientes del ritmo acelerado con el que se ha alargado la posibilidad de nuestra existencia en la Tierra. Antes comentábamos con Ángel y con Josefina dos datos muy significativos, ¿no? El primero de ellos es cuando yo era niño, una persona de 60 años era una persona vieja y una de 70 lo más probable era que estuviese muerta. Ahora esto se ha desplazado a los 80 y los 90, por lo menos, ¿no? Y decía Ángeles que antes en las bodas estaban los padres, ahora no faltan los padres y los abuelos. Por tanto, me parece que son dos señales de una realidad con evidentes efectos e impactos en la sociedad perfectamente imaginables. Cada vez hay más gente mayor, al mismo tiempo que en países como el nuestro cada vez hay menos niños, y todo esto está produciendo unas variaciones y unos cambios que merecen consideración y atención, y que hacen pensar que la cuestión del envejecimiento va a ser una cuestión central en todos los ámbitos del saber y del pensamiento. Hay cuestiones científicas, hay cuestiones médicas, hay cuestiones sociológicas, hay cuestiones psicológicas, políticas, culturales, todo lo que se quiera, ¿no? Por eso hemos preparado dos sesiones, digamos, de conversación y debate. La primera de ellas desde un punto de vista de la sociología y de la psicología, y la segunda de ellas, podríamos decir, de la filosofía y la literatura. 4 miradas que parece que son interesantes y que corresponden al momento en el que estamos, ¿no? Y esta es la sesión la que va a empezar. El funcionamiento será muy simple. Cada una de los ponentes hablará durante 20-25 minutos y después pondremos en marcha una conversación que arrancaré yo y a la que os invitaré que os incorporéis a todos los que os apetezca, ¿no? Por tanto, os presento ya a las dos personas que... y primero una explicación, perdón. En el lugar que estoy yo tendría que estar ahora Antonio Oriño. Por tanto, justifico su ausencia y al mismo tiempo le deseo que pueda quizás llegar antes de que terminemos. Ariño ha tenido un problema con su coche a la altura de Gandía y tardará en llegar porque su coche está en situación delicada y tiene que esperar que lleguen los auxilios necesarios. Por tanto, es por eso que me ha correspondido a mí, y lo hago con mucho gusto, introducir y participar en la conversación entre María Ángeles Durán y Josefa Ros, ¿no? María Ángeles Durán es catedrática de Sociología, investigadora en el CSIC, investigadora senior o como se llame, y ha publicado muchos libros en temas distintos de ciencias sociales y economía, y además ha sido reconocida con 2 premios nacionales, un montón, creo que me ha dicho 7 doctorados honoris causa, y ha escrito más de, si no lo he entendido mal, más de 3.000 páginas. 13.000 páginas, 13.000 páginas, que se dice pronto, ¿eh? Josefina Ros, ella es investigadora postdoctoral, ha estado un tiempo de investigadora en Harvard, ahora está aquí en la Complutense, y ha trabajado sistemáticamente sobre temas que tienen que ver con la psicología de las personas y con el envejecimiento, especialmente la cuestión del aburrimiento, que es sobre la que nos hablará poco mucho durante su turno. Os toca a vosotras. ¿Quién empieza? Por favor. Me toca. Ángels. Bueno, pues se me oye bien, no
Hasta el final, no. ¿Quién no me oye? Sí, más o menos. Hablaré lo más fuerte que pueda. Ahora sí se me oye. Sí. Bueno, pues me gusta estar aquí. Y he venido a este festival porque lo primero me pareció que las palabras eran preciosas. O sea, Festival de Primavera de Humanidades en Denia. No se puede pedir. Eso de la primavera, sobre todo cuando se tiene el pelo como yo lo tengo, suena muy atractivo. Y que sea en Denia, tengo que decir que me trae unas evocaciones de hace 40 y 50 años, cuando tenía el pelo de otro color y venía acompañada y me pensaba que la vejez estaba todavía lejísimos. Pero me emociona un poco estar en Denia y me gusta mucho estar aquí. Y agradezco la invitación principalmente tuya, pero también de la ciudad que se ha encargado de hacer este Michan, ¿no? Dándonos una oportunidad de pensar juntos sobre temas que nos importan a todos. Yo quiero empezar hablando de cómo a veces las palabras son innovaciones que presionan para cambiar la vida. Por supuesto, la vida nos hace cambiar las palabras, pero a veces las mismas palabras nos empujan a cambiar, por lo menos, el modo de ver la vida. Y a mí me ha gustado que me hayan invitado a hablar de longevidad en lugar de envejecimiento. Llevo muchísimos años trabajando, hablando, sufriendo, todo lo que se quiera sobre el envejecimiento. Pero ¿por qué es distinto longevidad que envejecimiento? Pues porque los seres humanos nos movemos constantemente entre dos polos. Por una parte, el polo de la vida, por otra parte, el polo de la muerte. Si hablamos de envejecimiento, estamos de alguna manera mirando al polo del final y al polo del morir. No necesariamente, porque cada vez somos más años viejos, sin morirnos, pero sí estamos con una mirada puesta en ese aspecto que nos acerca al morir y que es el deterioro progresivo, que por ahora, por otra parte, es inevitable. Antes decías que pensamos muchas cosas y nos inventamos modos, bueno, a lo mejor no todo el mundo aquí piensa que cuando nos morimos del todo, que todo lo hemos pensado. A veces, para luchar contra la idea de que nos morimos, inventamos cosas maravillosas diciendo que cuando nos morimos no es el final, solo es un principio. En cualquier caso, la idea de envejecimiento, nos guste o no, lo que quiere decir es aspectos negativos que nos acercan al final del vivir. Pero claro, la palabra longevidad, que aviso para navegantes, yo creo que ahora se va a poner de moda enseguida porque es un buen hallazgo y hay que potenciarla, me parece a mí. La palabra longevidad, hablando de lo mismo, lo hacen mirando de una manera contraria. En lugar de estar mirando el deterioro que acarrea el paso de los años, lo que está mirando es la conquista, la victoria en la batalla por lograr más tiempo de vida. De modo que a partir de ahora, si ustedes son tan amables, no me llamen vieja, llámenme longeva. Por cierto, cuando he llegado al hotel, creo que entre que fui, quizá llegué a una buena hora de la mañana, cuando no estaban repartidas todas las habitaciones, me han dado una habitación estupenda, con todo adaptado para las longevas. O sea, no tengo ninguna escalera, estoy en la planta baja, y digo, mira qué bien, me han identificado. A partir de hoy, por favor, no me piensen como vieja, piénsenme como longeva, porque me gusta muchísimo más. Ya, me gusta mucho más ser longeva que ser vieja. Bueno, en algunos países en América ser vieja es muy cariñoso, ¿eh? Mis viejos son mis queridos padres. Y si estuviera viviendo ahí en Latinoamérica, donde voy mucho, pues a lo mejor vieja me sonaría mejor. Acá tiene un matiz como de oxidado, como de rancio, que no es muy agradable. Pero bueno, quedémonos con lo de longeva. Pero en cualquier caso, y siendo además habitual de las facultades de Ciencias Económicas y de los centros de investigación en economía, tengo una especie de formación profesional que me lleva a que, ante cualquier actividad, pregunte, bueno, ¿y de los fundamentos económicos qué? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Y me da igual, a veces estoy en un mercado de flores o a veces estoy cualquier cosa, viendo una obra de arte, me digo, sí, pero
¿Qué fundamento económico tiene todo eso? De modo que hoy les voy a someter, por cierto, no sé si haber escrito 13.000 páginas es algo por lo que debo pedir perdón o sentirme orgullosa, pero en cualquier caso, se me ha ido el santo al cielo. ¿Eso les pasa a ustedes o está relacionado con la longevidad? ¿Está relacionado con la longevidad? Bien, vale. ¿Cuál es el fundamento económico de la longevidad? ¿Por qué ahora conseguimos vivir tantos años? Fíjense que no hace mucho las personas, como antes se decía, de 60 años eran viejos, ¿no? Eran viejísimos. Santa Teresa dice en algún sitio que su madre era ya una persona muy mayor y luego han hecho cálculos y la madre tenía 35. Imagínense. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos? Los fundamentos son que vivimos en una sociedad en la que la mayor parte de nosotros no tiene propiedades de las que podamos vivir. O sea, nuestro modo de producción está basado sobre todo en el alquiler de nuestra fuerza de trabajo. La mayor parte de los que aquí están somos de alguna manera asalariados o contamos con asalariados o estamos cotizando, etc. Ya. ¿Con qué edad empezamos a trabajar? En el sentido de ganar dinero, o sea, de vender nuestro trabajo vendido, no regalado. Pues en España, antes de los 25, hay poca gente que sea realmente independiente y no esté viviendo todavía de la ayuda de los padres. 25. ¿Y a qué edad dice el mercado que nos tenemos que ir? Pues en la administración pública, los 65, que es lo normal en el resto de las ocupaciones, nos suelen dar una propina, nos podemos quedar hasta los 70, ahora los 70, patada segura. O sea, después te pueden tratar bien o peor. Bueno, bien, mal, regular es difícil, porque la administración pública, como tiene que ir por leyes, pues casi todo es o así o asá. En fin, en mi caso, a los 70 no me gustó nada, me tuve que jubilar, eso sí, con muchos honores, emérita, bla, 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 bla. Y sigo trabajando exactamente igual que antes, pero sin cobrar. Ya, eso es lo que quiere decir emérito o ad honorem. Sin cobrar. Bueno, quiere decirse que, como me vaticinan mis compañeros de demografía, como he aguantado viva hasta hoy, y si tienen interés, entren en Internet y sabrán qué edad tengo, no se lo voy a poner fácil, pero en fin, voy a intentar que se crean que 18 o así, ¿no? Pero bueno, me dicen mis colegas que yo probablemente voy a aguantar hasta los 95. Bueno, vivo trabajando con salario hasta los 70. He empezado ganando las oposiciones a cátedra con 40. Antes, infinidad de años trabajando gratis para escribir todos los papers de esas 13.000 páginas que les digo, más o menos. Todos los años, venga, y en verano te quedas trabajando. Bueno, llega un momento en que ya te pagan para vivir suficiente, pero a los 70 te vas y vas a vivir hasta los... ¿Ustedes hasta cuándo van a vivir? Sí, más o menos. Pues hombre, si no han fumado mucho y tienen un poquito de suerte, los que son más jóvenes que yo, no 95, sino... O sea, ahora mismo estamos creciendo a un ritmo de 3 meses al año. Si este año iban a vivir 95, el año siguiente 95 y 3 meses. ¿De qué van a vivir? ¿De qué van a vivir? Ese es el tema. Imaginen que no hay paro en España y que nadie está en casa y que todo el mundo está trabajando para el mercado laboral. Y que todos entramos con 20 años y que todos nos vamos con 65. Nadie se va antes, cosa que no es verdad. Nadie se va con 65. ¿Cuántos años estamos generando excedentes para el mercado que luego nos revertirán para poder pagar el antes y el después? Pues 45 años. Ahora, si estamos 90 años vivos, 45 de 90, ¿cuánto es? La mitad. Eso quiere decir que alguien nos tiene que pagar los 20 o 25 años de antes y los 20 o 25 o 30 o 35 años de después. Dicho con otras palabras, nuestra productividad tiene que ser tan alta en los años que estamos trabajando para el mercado que no solo nos permitan vivir, sino ahorrar para mantenernos en el periodo de antes y en el de después. Si lo llevan a una, digamos, velocidad o capacidad de ahorro, todos tendríamos que estar guardando por lo menos el 50% desde el primer día que entramos al mercado de trabajo hasta el último día, suponiendo que no hubiera inflación.
Porque si hay inflación, hace 2 años tuvimos más de un 10%, imagínense de qué nos sirve haber guardado hace 40 años o hace 20 años en nuestros fondos de pensiones un dinero que después nos lo van a devolver, si son los privados, absolutamente depreciado. Bueno, ¿y cómo se vive cuando uno llega a esa edad del final? ¿Se puede vivir sin dinero? Aquí entra algo que toca directamente con el tema de las humanidades. A la economía la llaman la ciencia triste. ¿Saben por qué? Pues porque es la ciencia de la escasez. Si no hubiera escasez, no habría economistas. Los economistas estudian cómo se arregla un país, una empresa, cuando hay escasez. Escasez de medios de todo tipo, trabajo, capital, territorio. ¿Ya? ¿Y cómo nos las vamos a arreglar? Cuando tengamos porcentajes de la población de 30-35% mayores de 65 años y fuera, con toda probabilidad y para siempre, prácticamente prohibido trabajar, porque es que la jubilación en realidad, en muchos casos, no es más que un homicidio administrativo que impide absolutamente al sujeto volver a tener de qué comer. O lo has ahorrado antes o olvídate que ya no lo vas a tener, salvo que te den una pensioncita de gracia, que eso suele ser tan pequeña que sigues necesitando de los demás para no morirte de hambre. Yo he estudiado los datos que tiene guardados, entre otras cosas, la encuesta de capacidad financiera de los hogares del Banco de España, y he estudiado cuál es la capacidad que tienen los hogares en España para pagarse, por ejemplo, residencias o para pagar cuidadores. Claro, la mejor política sanitaria es la que impide que nos volvamos dependientes, porque con tal de ahorrar, por ejemplo, 1 o 2 o 3 o 5 años el momento de la dependencia, ya financieramente la situación sería completamente distinta. Pero hoy, lo estaba comentando hace un momento, con una de las personas que están sentadas en la sala, con Lola, me decía, trabaja en una residencia y cuesta 1.400. Yo tengo un tío que le cuesta 6.000 y aún así no todo está cubierto. Pero si quiero contratar a una persona que me cuide, la legislación laboral dice que esa persona no puede estar más de cierto número de horas trabajando. Y tengo que pagarle, por supuesto, la seguridad social y si enferma durante cierto tiempo. Si una persona dependiente fuera un telescopio, que es una máquina a la que hay que cuidar a todas las horas, bueno, un telescopio bueno, en activo, que esté en un sitio, en un centro de telescopios, vaya, no un telescopio de juguete que tenemos en casa. Si yo fuera un telescopio y me tuvieran que estar pendientes de mí, por ejemplo, si tuviera un Alzheimer grave, o varias diferentes enfermedades juntas, ¿saben cuánta gente necesitaría para cumplir con la legislación laboral? 5. Porque primero me dicen 3, 8 por 3, 24. No, que los sábados y los domingos y las vacaciones, eso ya con 3 no basta, tienen que ser 4. Pero es que la gente se casa, se pone enferma de gripe, tiene derecho a un permiso por cualquier otro. 5 hacen falta para cuidar un telescopio. Y para cuidar a una persona, ¿cuánto tiempo? Entonces, lo que decía antes de las humanidades y qué pasa con la economía, lo que pasa es que la economía que estamos estudiando masivamente es la economía del dinero y de los objetos. Y lo que no estamos estudiando es la economía de las necesidades y la economía de las personas y la economía del trabajo. Cuando tratamos con las grandes macromagnitudes, por ejemplo, la renta per cápita, el Producto Interno Bruto, hacemos una cantidad de trampas que yo no sé cómo somos tan tontos que seguimos aguantando medirnos con unos indicadores que no nos miden, porque lo que miden es el dinero que circula. Y el dinero que circula es una cosa y los bienes escasos son una cosa completamente distinta. El bien más escaso es el trabajo, pero no una forma específica de trabajo, que es el trabajo vendido en el mercado, sino todo el trabajo. Cuando ustedes tengan 70 años, o 80, o 90, o 95, necesitarán muchísima cantidad de trabajo. ¿Lo podrán pagar o no lo podrán pagar? Cuando ustedes tenían 2, 3, 5, 17 años, necesitaron muchísima cantidad de trabajo. ¿Quién les regaló el trabajo? ¿Dónde está ese trabajo? ¿Es un trabajo infinito que no le cuesta a nadie? ¿O es que en realidad nuestra estructura productiva
tiene por lo menos 2 grandes subsistemas que entre sí hablan lenguajes distintos, responden a valores distintos, los estudian personas distintas. Tenemos la economía capitalista que estudia objetos y mercancías, servicios, pero servicios, mercancías, y otro tipo distinto de economía que está intentando meter cabeza y que le hagan caso y que por ahora no lo hemos conseguido, por lo menos más que así, una pizca, que es la economía real. Y la economía real, afortunadamente Naciones Unidas en el año 75 ya fue capaz de decir que estábamos haciendo mal el análisis macroeconómico porque no teníamos en cuenta los recursos del trabajo no monetarizado, que en la mayor parte del mundo son la mayoría del total de horas trabajadas en el país. En España el INE ha hecho, después de esa sesión de Naciones Unidas, que se llamó la Conferencia de la Mujer de Pekín en el año 75, hizo la primera encuesta de empleo del tiempo. ¿Saben lo que ha salido? Lo que ha salido con la encuesta del INE, no mía, que he hecho otras muchas desde el Consejo de Investigaciones Científicas, lo que ha salido es que los hogares producen en España, por cada 100 horas que se dedican al mercado de trabajo, o sea, trabajo vendido y pagado, producen otras 130 horas, que son imprescindibles para el funcionamiento de toda la maquinaria. O sea, nuestro sistema económico en realidad tiene esos 2 subsistemas. El subsistema en que circula el dinero, que respecto al trabajo es el trabajo vendido, que se defiende relativamente bien porque tiene sindicatos, porque tiene legislación laboral, porque tiene posibilidad de conflictos, porque hay huelgas, porque hay una serie de posibilidades. Y luego está el otro trabajo, que es la base del iceberg en que flota el conjunto de la economía. Por cada 100 horas, pónganle 130. Ahora, en el futuro, ¿qué creen que va a pasar? ¿Que va a reducirse esta proporción o no? Imaginen a alguien con Alzheimer, un Alzheimer muy avanzado. ¿Cuánto tiempo creen que pone el sistema pagado de la economía, incluyendo el público más el privado, por cada enfermo, y cuánto tienen que poner otras personas gratis por razones que nada tienen que ver con el intercambio monetario, con, en definitiva, la economía capitalista? Mis cómputos, y si aquí hay alguien que me mejora mis cálculos, desde ya se lo agradezco y me ajusto a lo que me digan, mis cómputos es que el sistema sanitario no pone más del 5% en los casos del Alzheimer avanzado y que hace falta ponerle un 95% de horas extras que la ponen fundamentalmente las mujeres de la familia de la persona que lo sufre. Más del 80% de los cuidadores de larga duración son mujeres. ¿Saben cómo lo define el lenguaje económico? Lo define como población inactiva. Dios. Bueno, aquí he oído que dicen ostras. ¡Ostras! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en una economía donde 130 horas complementan cada 100 horas seamos tan ciegos, tan poco sentido de la realidad, que no veamos que estamos hablando de algo absolutamente parcial, confuso, sobre todo confundente? No, nuestra economía no es esa. Y cuando pensemos en la longevidad, no sé si me estoy empezando a pasar, cuando pensemos en la longevidad, tenemos que pensar fundamentalmente en que las personas mayores seremos grandes productores de trabajo no remunerado y grandes consumidores de trabajo no remunerado. Y el que no tenga dinero para pagar, ¿qué hará? Lo que estamos haciendo fundamentalmente es importar mano de obra de países que están en condiciones o de inseguridad o de mucho desempleo, muy bajos salarios, que están dispuestos a venir por debajo de lo que requiere nuestra legislación laboral y están trabajando o fuera de mercado o en la franja más baja del mercado. Esto tiene un límite y además genera un gueto social y económico que no tiene sentido, no es justo. Ya. Hicimos una ley de dependencia. ¿Para qué? Decía la ley que para evitar precisamente que recayeran sobre la familia todos los cuidados, porque recaer sobre la familia quiere decir que una mujer, que ahora no hay tantas como había antes disponibles en cada hogar, una mujer que cuida es una mujer que pierde su empleo. ¿A quién le van a guardar un empleo durante no se sabe cuántos años porque estás cuidando a tu padre? Y esas mujeres han
estado durante muchos años en que no tenían ni siquiera seguridad social. Fue lo primero que se cortó cuando vino la crisis del 2008. Y en estos momentos, en la mayoría de las comunidades, están trabajando con jornadas que no admitiría absolutamente ningún convenio colectivo, ninguno las admitiría, por 300, 350 euros al mes. Así es muy barato hacer economía. Claro, si pensamos que otro pondrá el trabajo que la economía capitalista no es capaz de poner y que lo pondrán por sentido del deber y por cariño y por afecto y por coacción social. Bueno, nos han invitado aquí a pensar. Yo, como ven, prefiero ser incómoda. Piensen ustedes, porque he visto que en un número de la maleta de Portbou, que ayer estuvimos presentando, casi las primeras líneas, que son terramoneda, dice: nada está escrito en ningún sitio. El futuro lo hacemos cada día y lo hacemos nosotros, salvo que dejemos que nos lo hagan los demás. Si hemos venido a pensar y a pensar juntos, yo les ruego que piensen cómo queremos que sea la economía del futuro, porque o la hacemos nosotros o nos la harán. Y muy especialmente quiero que seamos conscientes de que la economía real es una economía en la que el trabajo de las mujeres es la base de un iceberg que flota gracias a su trabajo gratuito y no remunerado. Y que quienes cuidan y el envejecimiento, la longevidad, va a requerir mucho más cuidado, muchas más horas de cuidado que actualmente. Sobre todo esas mujeres, su destino depende de cómo decidamos redistribuir los privilegios, pero también las obligaciones. Y nada más. Muchas gracias. Ángeles nos ha abierto muchas perspectivas, después ya tenemos preguntas, pero ahora le toca a Josefina, que me has dicho que tu idea era hablar del bienestar en las personas mayores y especialmente las personas mayores en residencias a partir de tu tema, el aburrimiento. Josep, me has cambiado el nombre. Soy Josefa. ¿Qué te he dicho? Josefina. Ah, perdona. María Ángeles, me has deprimido mucho. No era mi intención, Josefa. Y la verdad es que yo voy a contribuir a que la depresión se siga extendiendo un poco en esta sala esta tarde, pero bueno, siempre y cuando alcancemos esa meta que bien apuntaba María Ángeles, de reflexionar, de abrir ese espacio a la incomodidad. Al final hay que tener los pies puestos en la tierra. Lo cierto es que yo también estoy encantada de estar aquí en estas jornadas, estoy muy agradecida por la invitación y por tener la oportunidad pues, también de colaborar, ¿no? a remover esa conciencia en torno a un fenómeno que nos preocupa. A mí me preocupa tanto como a todos los que están en esta sala en este momento, me imagino. Si estamos aquí es porque el tema de la longevidad nos trae de cabeza en algún sentido. Y quizá piensen, con lo joven que eres, ¿cómo es posible que ya estés pensando? Y tanto que sí. Porque es cierto que yo soy muy consciente y estoy muy contenta de que ese lenguaje ese cambio en el uso del lenguaje nos esté aupando, ¿no? a una visión más optimista de la vejez, nos esté ayudando a ver ese proceso de envejecimiento con otros ojos. Pero a mí me gusta pensar que ser más positivo no tiene por qué ir de la mano del romantizar un fenómeno. Podemos observar la vejez y la longevidad con una actitud positiva sin necesidad de romantizarla, que es algo que está empezando a rozarse peligrosamente, la romantización. A mí me preocupa la vejez porque soy muy consciente de que a pesar de que hagamos todos los esfuerzos que estén a nuestra disposición para mantenernos activos, para envejecer de manera saludable, incluso para ahorrar, incluso para buscar la manera de que cuando necesitemos ese cuidado de larga duración se nos provea de la mejor manera posible, por más que hagamos, no podemos perder de vista que el proceso de envejecimiento va inexorablemente unido a un deterioro tanto físico como cognitivo.
el proceso de envejecimiento, la última etapa de la vida, va de la mano del aumento de esa dependencia, de esa necesidad de cuidados de larga duración. Entonces, eso constituye un reto y me parece que es bastante irresponsable perder de vista la realidad de la situación en pos de fomentar discursos, eslóganes que son muy mediáticos, pero son irreales, como el hecho de que todos vamos a ser superyayos, lo que se llaman ahora las superyayas, los superyayos, personas que tienen 90 años y siguen corriendo 2-3 kilómetros al día. Seamos realistas y seamos conscientes de que eso a la mayoría de nosotros no nos va a pasar. Yo, además, pongo el foco en la ultimísima parte de la vida, en esa vida que muy frecuentemente se desarrolla de manera institucionalizada, es decir, en residencias de mayores, el asilo, el geriátrico, como queramos llamarlo. Esa vida en la cual uno ya ha llegado a un nivel de dependencia suficiente como para requerir estar institucionalizado y cambiar su modo de vida completamente. En muy pocas ocasiones encontramos en las residencias personas que hayan decidido ingresar, qué palabra más fea, ¿verdad?, ingresar en una residencia, que hayan decidido mudarse o pasar a vivir en una residencia por voluntad propia, porque realmente se sentían solas en casa y de repente, bueno, pues han pensado que quizá viviendo en una institución de este tipo van a estar más acompañadas. Luego la decepción suele ser también bastante fuerte, pero la gran mayoría están por obligación, porque necesitan esos cuidados, porque la familia no tiene los medios para proveérselos, porque el Estado no pone tampoco más medios para proveérselos y finalmente es mucho más barato estar en una residencia de tipo medio a tener que pagar a 3 personas en 3 turnos distintos para que brinden ese cuidado. Yo especialmente, además de enfocar mi trabajo en las residencias de mayores, me centro en el bienestar, pero decía que voy a contribuir un poco a fomentar la depresión porque básicamente lo que yo investigo es la ausencia de bienestar en las residencias de mayores. No me interesa tanto sacar a relucir qué es lo que se está haciendo bien, que no está de más tampoco, sino poner el dedito en la llaga, en qué se está haciendo mal cuando se podría estar fácilmente haciendo bien, pero no se está haciendo porque el coronavirus, porque no hay recursos, porque no hay voluntad, porque no hay conciencia realmente acerca de qué sucede. Entonces, dentro de todo este espectro, yo trabajo sobre 3 experiencias, podemos llamarlo 3 plagas que merman la calidad de vida en las residencias y que son dolencias no del cuerpo, sino del alma. Y, por tanto, bueno, pues la gerontología les ha prestado mucha menos atención, la geriatría ni las ha mirado, porque aquí lo que nos ha interesado siempre es cuidar del cuerpo. Y el cuerpo lo estamos cuidando bastante bien, a la vista está. Pero ¿qué pasa con esas dolencias del alma? Esas que en apariencia no se ven y, sobre todo, que son mucho más complicadas de tratar porque no se les puede poner remedio dándole a la persona que sufre una pastilla. Bueno, al final una pastilla para dormir siempre acaba con todo, pero no sería lo deseable. Estas 3 plagas son la soledad no deseada, el sentimiento de inutilidad y el aburrimiento disfuncional. Y sobre lo que yo quiero hablar esta tarde es sobre el aburrimiento disfuncional, porque quizá esto es un poco más... Nos queda un poco más lejos que la cuestión de la soledad no deseada, que todos sabemos lo que es, ¿verdad? Soledad no deseada es no tener acceso a la compañía que uno desea, no sentirse conocido. Puedes estar rodeado de personas en una residencia y sentirte muy solo, porque nadie te conoce, a nadie le importa tu historia de vida, o quizá te han preguntado por tu historia de vida al ingresar en la residencia para después dejar las notas en un cajón. Pero realmente no hay personalización ni de las actividades ni del modus vivendi en esa instalación que se corresponda con lo que tú has contado. Eso sabemos lo que es, sentirse solo, que no te conozcan, no sentir que tienes compañía, no sentir ese apoyo. ¿Qué es sentirse inútil? También lo sabemos. Sentirse inútil es algo tan sencillo como ser tú siempre el que das las gracias por todo. Gracias por darme de comer, gracias por vestirme, muchas gracias por bañarme, gracias por sacarme, por empujar mi silla hasta el patio. Pero nunca te dan la oportunidad
de que seas tú el que hace algo por los demás y que te den las gracias. Eso es el sentimiento de inutilidad. Ahora bien, la cuestión del aburrimiento es un poquito más compleja porque en torno al fenómeno del aburrimiento hay mucha confusión. En nuestro imaginario colectivo, en nuestra narrativa popular, solemos erróneamente asociar el aburrimiento con el descanso. Solemos asociar el aburrimiento con tener tiempo libre y escuchamos a menudo expresiones del tipo «ojalá tuviera tiempo para aburrirme, si es que estoy todo el día trabajando», cuando realmente para que surja el aburrimiento no es necesario que estemos de brazos cruzados, en absoluto. Nos aburrimos la mayor parte de las veces haciendo cosas que para nosotros no tienen valor, que no tienen significado. Os propondré una definición del aburrimiento para que en los próximos minutos sepamos todos de qué estamos hablando. El aburrimiento es una experiencia que duele, es una experiencia de fastidio, de malestar que se produce cuando estamos poniendo nuestra atención o estamos invirtiendo nuestra energía en una actividad o en una situación que no nos estimula adecuadamente, que no cumple con nuestras expectativas. Es decir, cuando al final tenemos la sensación de que estamos perdiendo el tiempo. Es una experiencia que cualquiera de ustedes podría estar sufriendo en este momento mientras me escucha hablar. Quizá tenía una expectativa acerca de qué se va a encontrar esta tarde aquí, pero no estoy consiguiendo crear un contexto, una situación suficientemente estimulante. Y esa persona, espero que sea una o dos como mucho, alguna hay, es imposible. Hay un estudio que dice que nos aburrimos 3 minutos de cada 30 minutos ¿sí? De tiempo. O sea, es un porcentaje altísimo y yo ya cuento con eso, con que cuando le hablo a la gente en algún momento vais a notar, quizá no seáis conscientes de ello, pero en algún momento vais a desconectar. ¡Pum! La mente se va a ir a pensar, ¿qué voy a cenar esta noche? Madre mía, me he dejado puesta la lavadora. Eso es el aburrimiento. De repente empiezas a sentir que tienes que invertir más energía para prestar atención a lo que está sucediendo del valor que tú esperas recibir a partir de esa inversión energética. Eso es simplemente el aburrimiento. ¿Por qué me interesa tanto el aburrimiento en las residencias? Me interesa en las personas, en los adultos mayores en general, me interesa en todas las etapas de la vida, pero en las residencias me interesa especialmente porque es un lugar en el que se experimenta el aburrimiento de forma disfuncional demasiado a menudo. No es necesario que prestéis demasiada atención a esto, solo lo proyecto porque se nos está grabando para que quede para la posteridad, pero esto os lo voy a explicar. El aburrimiento, como cualquier emoción negativa, cumple con una función. Igual que el miedo. El miedo tiene una función. Tiene la función de evitar que te arriesgues demasiado, que te pongas en peligro. Pero el miedo puede convertirse en algo disfuncional, en algo patológico. Si el miedo se hace demasiado grande, si se apodera de tu vida, al final no cumple con ninguna función. Si te impide desarrollarte como un ser funcional en sociedad, estamos frente a un miedo patológico. Con el aburrimiento sucede algo parecido. La función del aburrimiento es impedir que gastes energía en aquellas circunstancias que no tienen suficiente valor para ti. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Pues porque duele y te obliga a que tengas que introducir un cambio en ese contexto. Ese cambio no tiene por qué ser ni algo creativo, ni algo completamente innovador, que es otro de los errores que circulan alrededor del fenómeno del aburrimiento. No, cualquiera de ustedes, si se está aburriendo en este momento, puede diseñar una estrategia de huida de ese aburrimiento que consista en algo tan absurdo como sacar el teléfono móvil y mandar un WhatsApp. Ya está, hemos introducido un cambio, desaparece el aburrimiento, o se levanta y se marcha. Evitas así invertir energía en algo que para ti no tiene significado, que no tiene valor. ¿En qué casos el aburrimiento se convierte en algo disfuncional? Pues tenemos al menos dos casos bastante reconocidos en la psicología y en la sociología. Uno de ellos es el caso en el que un individuo se aburre, pero no sabe qué le gustaría introducir en ese contexto, en esa situación. ¿Qué cambio podría materializar para que el aburrimiento desapareciese? Esto a todos nos pasa de vez en cuando, ese sábado por la tarde que uno está, ¿y qué hago?
qué aburrimiento de película, pero es que tampoco sé qué hacer, no se me ocurre. ¿Tú qué dices? Pues lo que tú digas, pues nada. Nos ha pasado a todos, pero transcurrido un tiempo lo superamos, ¿no? Algo se nos ocurre. Pues hay personas que pueden quedarse en ese estado de bloqueo durante horas, días, meses. Hay personas que pasan su vida entera en ese estado. Padecen lo que se conoce como aburrimiento crónico. Otro caso de aburrimiento disfuncional es aquel en el que uno se está aburriendo, siente el dolor del aburrimiento, sabe perfectamente qué cambio le gustaría introducir en esa situación para dejar de aburrirse, pero la propia situación en la que nace ese aburrimiento impide que pueda ponerlo en práctica. Ejemplos de las dos situaciones. Esa persona que se está aburriendo entre el público, pero no se le ocurre nada que hacer. ¡Qué aburrimiento de charla! Pero no se me viene a la cabeza, ¿qué puedo hacer? No doy con ello. Pues imaginemos que pasase así la vida. Pero todavía es mucho peor cuando esa persona piensa, ¡qué aburrimiento! Me saldría ahora mismo a la terraza a tomarme una cerveza. Y su esposa le coge la mano. No, eso no es posible. O quieres quedar bien con una persona a la que has venido a acompañar y no puedes poner en práctica tu estrategia de huida frente al aburrimiento. Estos dos casos de aburrimiento son disfuncionales porque no permiten que el aburrimiento cumpla con su función, no permiten dar el paso a lo siguiente. Y la conclusión, el resultado, es similar en los dos casos, es quedarte, ¡pum!, atrapado en el malestar del aburrimiento, invirtiendo energía, intentando engancharte, desconectando, enganchándote y sufriendo. El tipo de aburrimiento que yo estudio en las residencias, porque en las residencias se dan las dos formas de aburrimiento disfuncional, pero de alguna forma yo me he enfocado más en esa segunda experiencia del aburrimiento. No tanto en aquellos que les gustaría crear un entorno más estimulante, pero no se les ocurre cómo, sino en aquellos que saben perfectamente qué les gustaría estar haciendo para sentir que su tiempo lo están empleando de forma valiosa, pero la propia institución que les está generando el aburrimiento no les permite poner esa idea en práctica. De esas dos formas de aburrimiento disfuncional, llegamos a una tercera, que sería el aburrimiento profundo. El aburrimiento profundo es algo que ha descrito la literatura y la filosofía durante siglos y que hace referencia a un estado de malestar que ya se apodera de todas las facetas de la vida al completo y en el cual, cuando le preguntas a esa persona, ¿estás aburrida?, te dice, estoy aburrida siempre. ¿Por qué? Ya ni siquiera saben identificar cuál es la raíz de su aburrimiento, porque han permanecido en el dolor demasiado tiempo. Imaginemos este escenario. A mí me gusta utilizar esta metáfora. La llamo la metáfora del catálogo, el catálogo de opciones. Todos nosotros venimos al mundo con un catálogo en blanco. Un catálogo que vamos llenando poco a poco, con opciones para llenar nuestro tiempo de forma significativa. Cuando nos estamos aburriendo, no siempre respondemos frente al aburrimiento mediante un proceso reflexivo. No siempre empieza uno a sentir el aburrimiento y se dice a sí mismo, ¡oh, qué aburrimiento! ¿Qué podría hacer? Y empiezas a desplegar ese catálogo con todas tus opciones de manera consciente y a ir eligiendo, descartando en función de cuál podría ser más aceptable en este momento preciso y cuál será más exitosa a largo plazo. Eso conllevaría un esfuerzo energético, un gasto de energía mental enorme. Por eso nuestro cerebro directamente recurre a ese catálogo en el que almacenamos opciones para llenar nuestro tiempo de forma significativa que han resultado ser exitosas en el pasado. Así es que muchas veces uno se está empezando a aburrir y no hace falta que haga una reflexión profunda y que desempeñe ahí su autoconocimiento. No, de repente tienes el teléfono móvil en la mano y estás metido en una red social y no sabes ni cómo ha pasado. Tu cerebro ha visto que estaba inmerso en un proceso de carencia de estímulo y automáticamente ha seleccionado por ti una opción y la ha hecho entrar en funcionamiento.
Este catálogo de opciones no es inmóvil, todo lo contrario, varía mucho. Vamos construyéndolo a lo largo de toda nuestra vida, algunas opciones entran, otras salen. Yo ya con mi edad no puedo seguir jugando con muñecas y durante bastantes años de mi vida era una de las opciones para llenar el tiempo más significativas para mí. De hecho, es cierto que hasta una misma persona puede tener opciones dentro del catálogo por la mañana que por la tarde no están, ya no están disponibles. Las personas mayores y los niños constituyen dos grupos etarios que sufren bastante propensión al aburrimiento, pero por razones muy distintas. Los niños porque tienen este catálogo vacío, porque están conociéndose, están conociendo el mundo, están empezando a experimentar y quieren probarlo todo. Por eso enseguida se cansan y nos vienen, papá, mamá, estoy aburrido, ya, abuelo, porque saben que hay más cosas, quieren seguir experimentando para llenar este catálogo con más y más opciones. En el caso de las personas mayores, el catálogo suele ser muy estrecho. Hablamos de personas que se conocen muy bien a sí mismas, que saben muy bien lo que les gusta y lo que no les gusta, saben muy bien en qué quieren invertir su energía y su tiempo. Esto significa que el catálogo cuenta con pocas opciones, pero escapar del aburrimiento no es tanto una opción de cantidad, no se trata de tener muchas opciones, sino de calidad, de que esas 4 o 5 opciones con las que tú sientes que estás llenando el tiempo de forma significativa estén disponibles. En este sentido, yo empecé a apreciar que esto no sucedía en las residencias, que en las residencias no era fácil para las personas mayores poner en práctica las opciones de su catálogo y que las personas mayores en las residencias padecían aburrimiento disfuncional. Muchas de ellas padecen este aburrimiento más de carácter crónico, porque el cambio, el trauma que les ha supuesto el cambio a vivir en una comunidad, el perder su intimidad, el distanciarse de su comunidad, de su familia, el tener que seguir unos horarios tan rígidos, de repente supone un bloqueo de su catálogo. Hay muchas personas que te dicen, es que no sé, o sea, sí que estoy aburrido y sé que estoy aburrido, pero no sé, y yo antes hacía cosas y podría seguir haciéndolas, pero no sé qué me está pasando. Su catálogo de opciones se ha bloqueado por este trauma. A mí me interesa más esa otra forma del aburrimiento disfuncional. Me interesa cuando en una residencia muchas personas manifiestan, verbalizan, no estar deprimidos, no tener ideación suicida, no sentirse solos, aburridos. Y cuando les preguntas por qué, te responden claramente, porque a mí en mi casa me gustaba hacer la comida, porque a mí en mi casa me gustaba ayudar con la colada, porque yo en mi casa o porque a mí me gustaría aquí poder ayudar a servir el agua en las mesas del comedor. Y no me dejan hacer nada. Es decir, las opciones que hay en tu catálogo no se ponen en práctica dando lugar a una experiencia de aprovechamiento de tu tiempo en la residencia porque la propia residencia, que es la que te causa el aburrimiento, no te lo permite. ¿Por qué no te lo permite? Pues porque en una residencia se da prioridad por encima de todo a la seguridad. Los protocolos están pensados para garantizar la seguridad. ¿A base de qué? Pues de procesos de rutinización, estandarización, despersonalización. ¿A qué nos lleva esto? A que hay personas que se quedan atrapadas en el dolor del aburrimiento de manera constante. Yo creé un proyecto, y voy terminando, te lo prometo, Josep. Creé un proyecto hace unos años que se llama Prevor, Bienestar y Prevención del Aburrimiento en las Residencias de Mayores, que actualmente financia el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, con el cual he entrevistado a más de 500 usuarios de residencias en 20 residencias de toda España. Entrevistas de más de una hora acerca de esta cuestión, de esta experiencia del aburrimiento. Y claro, esta es mi abuela, que en paz descanse. Ella tuvo la culpa de todo. Claro, me he encontrado con que el aburrimiento, obviamente, como me dicen de vez en cuando, con todo lo que hay para estudiar, que si el Alzheimer, que si...
Bueno, yo no soy psiquiatra, no soy médico. Desde las ciencias sociales intento aportar mi granito de arena a lo que puedo. No es el problema más grave en una residencia, evidentemente que no. Pero cuando uno pasa todo el día aburrido, todos los días de su vida, y sientes que cada actividad con la que te tratas de comprometer para ti no tiene sentido, el bingo, no he ido al bingo nunca, a pintar dibujos de princesas Disney, tengo 95 años, no quiero hacer esto, hacer collares con macarrones, no quiero hacer esto a los 90 años. Cuando tienes esa sensación, es horrible. Y ella tuvo la culpa, porque fue la primera persona mayor en una residencia a la que escuché manifestar esta dolencia. Bueno, solamente en unas líneas, ¿por qué tendríamos que estudiar esto del aburrimiento en las residencias? Esos lugares en los que muy probablemente un porcentaje altísimo de los que estamos en esta sala vamos a acabar. Pues porque sentirse aburrido constantemente da lugar a trastornos del estado anímico. Personas que se sienten deprimidas, personas que se sienten ansiosas, estresadas, frustradas, nerviosas, estados de ira, conductas violentas. Meto la mano en el plato del compañero, le quito las pastillas, lloro, grito. ¿Qué le pasa? Si no le duele nada, si no tiene nada. Porque lo que le duele está en el alma y no se puede medicar. A raíz de esto, cuando se sostiene en el tiempo el padecimiento, nos vamos a acabar topando con personas que se retrotraen hacia sí mismas, se desinteresan por completo de la vida residencial. No les interesa ese catálogo de opciones predeterminado que vale para todos, que la residencia pone a su disposición. No quieren eso. Y cada vez participan menos y se desinteresan por el mundo exterior. La consecuencia de esto no solamente es que además se empeoren condiciones preexistentes como puede ser el Alzheimer, sino que esto desemboca en un aumento de la dependencia, porque son personas que cada vez interactúan menos, cada vez se mueven menos, atrofia cognitiva, atrofia física, aumento de la dependencia. Pasaré muy rápidamente, traía un vídeo pero no lo voy a poner. Este es el trabajo que yo hago, ir a las residencias y preguntarles a ellos cuál es la conclusión a la que, de momento, porque estoy en pleno proceso de análisis de todos los datos que he recabado, ¿cuál es la conclusión a la que yo he llegado? En España se nos llena la boca desde hace un par de décadas, nos sentimos orgullosos y nos vanagloriamos porque estamos poniendo los medios para cambiar la cultura del cuidado, porque estamos transitando y poniendo esfuerzo en transitar del modelo de cuidado biomédico tradicional, en el cual la institución tomaba todas las decisiones por la persona mayor, pensando en el bienestar de la institución, hacia un modelo de atención centrado en la persona. Un modelo en el que, preferiblemente, las decisiones que tome la institución pensando en el bienestar sea el bienestar de los mayores, no de la propia institución. Y más aún, nos gustaría transitar hacia el modelo de atención dirigida por la persona, aquel en el cual los residentes son quienes toman las decisiones acerca de cómo emplean su tiempo y cómo es la vida en la residencia, y quienes les apoyan, los trabajadores, se encargan de facilitar que esas estrategias para llenar el tiempo de manera significativa puedan ser puestas en práctica. Nos llenamos la boca, pero queremos conseguir que se transite del modelo biomédico tradicional al modelo de atención dirigida por la persona con los mismos recursos. Y esto es algo completamente inviable. Si de verdad queremos ser pioneros en Europa, en el extranjero, en materia de cuidados de larga duración a la dependencia, a las personas mayores, si de verdad queremos esto, no sirve de nada que traslademos a las residencias una lista en la que tienes que hacer check, check, check. Sí, mira, cumplo con las exigencias del modelo centrado en la persona o dirigido por la persona, pero luego es mentira, porque no tengo personal para poder hacer esto. Hace falta invertir en las residencias. Lo que hace falta es echar dinero. Ahora venimos al problema de siempre, ¿verdad, María Ángeles? ¿Y dónde está el dinero? El dinero está. Lo que pasa es que a menudo se invierte en gilipolleces, pero estar, está.
si de verdad queremos ser dueños de nuestras vidas en el momento en el que tengamos que vivir institucionalizados, decidir hasta donde podamos, hasta donde lleguemos cada uno de nosotros, o al menos que esas decisiones estén en manos de las personas que más nos conocen, de nuestros familiares, vecinos, amigos, es necesario que se reinvierta el dinero en nuestro bienestar de cara al futuro. Y ya me callo. Se he deprimido un poquito más. Muchas gracias a las dos. Yo quería empezar notando una cierta diferencia en la actitud, que no sé si tiene que ver con las diferencias de profesionales, de método, o en alguna cosa más, ¿no? Porque María Ángeles ha insistido en no hablar de envejecimiento, porque la longevidad da una dimensión, optimista de la situación y te hace pensar que la vejez tampoco está tan mal, y en cambio Josefa ha insistido en lo contrario, que tengamos la muerte siempre presente. Explicadme esta diferencia. Bueno, si María Ángeles me lo permite, yo no soy muy entusiasta, no confío demasiado en el hecho de que cambiar las etiquetas a los fenómenos, a la realidad, suponga un cambio de la naturaleza intrínseca de ese fenómeno. Es decir, entiendo perfectamente la intención que tiene el cambiar viejo por adulto mayor, envejecimiento por longevidad. Entiendo que hay muy buena intención detrás de eso, pero siendo como soy profesora de filosofía del lenguaje, soy muy consciente de que si tú a lo que estás haciendo referencia, lo que se representa en tu mente cuando piensas en una persona de 90 años, tiene para ti connotaciones peyorativas, negativas, y piensas desecho, persona que ya no tiene sueños ni proyectos, persona que le cuesta dinero al Estado, persona que le está haciendo la vida imposible a su familia. Si tú tienes ese pensamiento, da igual que le llames viejo, a que le llames abuelo cebolleta o que le llames adulto o senior. Da igual. Entiendo la buena intención que hay detrás de eso, pero no se trata de cambiar las palabras, se trata de cambiar el paradigma. María Ángeles. Yo creo que si alguien confunde las palabras con los hechos es tonto. No se trata de eso. Pero quizá esa diferencia que percibes pueda deberse en parte a la edad, a la distinta etapa de la vida en que estamos tú y yo. Imagínate, y en la sala creo que no habrá mucha gente de mi edad, pero hay bastante gente ya de pelo blanco o teñido, que las exigencias de la estética hacen que los hombres no se tiñan y las mujeres sí. Podemos hacer dos cosas, o tomárnoslo a las buenas o tomárnoslo a las malas. Y aunque yo soy partidaria de luchar todo lo que se pueda, también creo que es una buena opción echarle a la vida lo mejor que se pueda y sacar de ella lo mejor que se pueda. ¿Me van a devolver años por ponerme más deprimida? No. Uy, perdonad. A mí me ha gustado mucho eso de la longevidad. Sí, claro, porque entre otras cosas estoy harta del envejecimiento. Yo me miro al espejo. Digo, ¿qué ves en ese espejo, Ángeles? Pues mira, fea, requete fea no es. Tonta, tonta tampoco. Ganas de vivir, muchísimas. Cariños y afectos, muchos y aún más que quisiera. Que tengo que tomarme al día 1, 2, 3, 4, me parece que son 9 pastillas y 2 colirios. Bueno, es verdad, pero mientras me los tome, voy tirando. Entonces, ¿qué es lo que me gusta? La idea de ser capaz de construir una etapa tan larga, que es mucho más larga que la juventud. Porque fíjense lo poco que dura la juventud.
Si le ponemos entre los 15 y los 30 son 15 años, mientras que esta etapa, llamémosle como quieran. Por cierto, he escrito un artículo que se llama Las edades sin nombre, porque nadie quiere ni siquiera ponerle un nombre a esa edad. No sé si podemos vivir sin palabras, ya que eres profesora del lenguaje. Sin palabras no podemos vivir, a ver cómo nos las apañamos. Pero yo quiero construir un modo de vida que me guste y que sea además sostenible. Por eso la etapa económica es muy importante. Y en eso disiento de lo que has dicho, no hay el dinero. No hay el dinero. Yo he calculado, por ejemplo, con la pandemia hemos visto que los trabajadores de las residencias estaban muy mal pagados, que había una ratio de trabajadores por residentes demasiado baja. Absolutamente. Y que además las condiciones de espacio eran malas en muchos casos, residencias con 3 o 4 personas en una habitación, eso no podía ser. Calculen simplemente que se mejora el salario de los trabajadores un 20 o un 30%. Y se les hace fijos y se les paga la seguridad social. Calculen que la ratio, en lugar de ser, por ejemplo, 0,60, se convierte en 1,10 o en 0,90. Y calculen que el espacio, en lugar de habitaciones con una media de 1,5 o 2, pasamos a residencias más pequeñitas con muchos más metros. Eso significa que el coste por residencia, por ejemplo, para el País Vasco, el coste de producción sin beneficio es del orden de 5.000 euros por plaza. Para el resto del país, donde salarios más bajos y espacios más bajos, no se puede producir sin pérdidas, sin pretensiones de beneficio, por debajo del orden de las 2.000 euros por plaza. Lo subimos y hacemos todas estas cosas que queremos y hacemos todas estas subidas, se nos encarece al doble. Si la residencia no se le da el doble de presupuesto, pasará lo que has dicho. Y si no se hace, la residencia seguirá siendo el moridero, será el aparcamiento para viejos. Eso es. O si no, lo que se hará... Tenemos que decidir qué queremos. Claro, lo que se está decidiendo en estos momentos básicamente es que sean las mujeres de la familia las que se hagan cargo. Eso no es solución. Y eso no es una solución. Entonces, hay que buscar muchas soluciones, entre otras un pacto de género. Yo puedo comprender, y además la historia es muy larga y, claro, somos de una especie animal o como queramos llamarla, en que las mujeres llevamos el hijo dentro y parimos y damos de mamar. Pero eso ahora lo hacen pocas mujeres, porque claro, son hijos programados. En España no llegamos a 1,3 hijos por mujer, que por una esperanza de vida de 80 y tantos años es un periodo cortísimo de la vida. Hasta ahora había alguna justificación para que el cuidado fuera femenino. En estos momentos, lo que consume el cuidado no es la infancia, en horas. Lo que nos lleva millones de horas de necesidad de cuidado es el envejecimiento, la longevidad. Aunque son grandes productores de cuidado, lo que pasa es que no pertenecen a la economía monetarizada. Pero si no fuera porque tenemos infinidad de mujeres longevas, que están cuidando gratis, tendrían que subirnos los impuestos, que ya estamos furiosos por el tope que pagamos. Cuando llega junio, nuestros impuestos tendrían que aumentar un 30 o un 40% si no fuera porque están currando las mujeres mayores sin tener ningún derecho, prácticamente. Bueno. El tema es, a ver, ¿qué hacemos? Que nos tenemos que inventar un periodo larguísimo que dura entre los 65 y los 90 y tantos años. Todos esos años habrá que llenarlos. Yo digo, hay que meterle baile, hay que meterle creación, hay que meterle conflicto, hay que meterle organización social, hay que meterle una estética que no nos permita sentirnos ahí como si fuéramos el coco, ¿no? Porque ya somos personas con una historia. Y bien larga. Y bien larga, afortunadamente. Total, que mira, hay que construir esa etapa y que eso está en nuestra mano, por lo menos hasta cierto punto. Antes de pasar la palabra a las personas para que puedan intervenir, una cosa me gustaría que me aclararas en tu insistencia en el aburrimiento. ¿No es posible algo como el tedio, un ejercicio libre y voluntario de aburrimiento en un momento determinado? Eso es algo completamente distinto al aburrimiento. Tú hablas del dolce far niente. No es lo mismo el estar sin hacer nada
a voluntad, porque uno quiere, porque así se lo autoprescribe por supuesto. uno mismo para descansar, para reconectar con tus propios pensamientos, que estar aburrido. Es que no tiene nada que ver, porque ese momento en el que tú estás sin hacer nada, simplemente dejando volar tu pensamiento o sin ni siquiera dejar volar pensamiento, no te duele, no te está doliendo. Claro. Ese contexto no supone para ti, no te empuja a tener que salir de él, sino todo lo contrario, te empuja a permanecer porque estás experimentando placer. Eso no es aburrimiento, eso no es el aburrimiento. Es otra cosa completamente... Eso es estar sin hacer nada porque te da la gana. Bueno, eso es perfectamente saludable. Es una forma libre de aburrimiento. Eso es completamente... No, porque no es aburrimiento. Es importante, ¿ves? Yo soy muy obcecada con esto de las palabras. Eso no es el aburrimiento. El aburrimiento tiene que doler, si no, no es aburrimiento. Si no es otra cosa, es simplemente descansar y ya está. Pero no tiene absolutamente nada que ver. Tiene que estar ese componente doloroso, si no, no tenemos esa necesidad de salir de ese estado. Y es cierto, y yo creo que sé también por dónde va un poco la pregunta, que en las personas mayores, a veces con respecto a esta experiencia, solemos, las personas más jóvenes, desplegar dos prejuicios. Uno de ellos, que las personas mayores no se aburren porque su necesidad de estímulo es muy baja o inexistente, o lo que es lo mismo, el pensar que porque una persona tiene 80 años, ya con estar sentado en un banco viendo pasar la vida, le es suficiente. Falso. Eso es homogeneizante, es paternalista, es edadista y es horroroso. Y el otro prejuicio es justamente el que se va al otro extremo, el contrario, el pensar que como yo, que tengo, no voy a decirte tampoco mi edad, que somos señoritas, el pensar que como yo, que soy joven, tengo una necesidad de estímulo altísima y necesito estar haciendo cosas todo el tiempo, esa persona mayor también tiene que tener la misma necesidad de estímulo que yo. Entonces yo veo mucho en las residencias los dos casos. El caso de, no, pero si es que a fulanito le encanta estar horas y horas y horas y horas y horas. ¿Le has preguntado? Porque yo le he hecho la entrevista y me ha dicho que está muerto del asco. Claro. Pero tú supones o te gusta suponer, para no sentirte mal, que no le hace falta más. Y luego está la otra, el fulanito, venga, que ahora toca clase de cerámica, venga, que ahora vamos al taller de escritura, venga, que van a venir a tocar flamenco esta tarde, y está fulanito, por favor, déjame en paz un rato, que parece que estoy en las extraescolares, como un niño. Entonces, cometemos mucho el error en ambos sentidos. Ahora, cuando ves a personas, lo importante está en preguntar, si es que no es tan complicado, solo hay que darles voz a ellos y preguntarles. ¿Estás a gusto así? ¿Quieres más actividad? ¿Qué tipo de actividad? ¿Quieres menos? El problema muchas veces está en que ellos no quieren verbalizar. Necesito más, necesito menos, necesito distinto, necesito algo más significativo que no sea pintar dibujos, porque tienen miedo a las represalias, tienen miedo, dicen, jolín, están las chicas aquí organizando bailes, organizando cosas y no quiero herir sus sentimientos ni quiero que luego, bueno, pues ellos tienen un miedo a ciertas cosas que uno diría, qué absurdo. Es que en vez de 3 croquetas me van a poner 2 porque soy el quejica. A que se les pongan etiquetas. La próxima vez que esté en un éxtasis de aburrimiento te llamo. Es que no es aburrimiento. No es aburrimiento, Josep. Queda un cuarto de hora, 20 minutos. Nos hemos alargado un poco. Os toca. Aprovechad. Aquí hay... Desde ayer me estoy haciendo unas cuantas preguntas, no sé si plantearlas todas, que son unas 4 preguntas, y dejar que cada uno piense sobre ello o pasar el micrófono a otras personas que tengan interés. No he entendido. No. Lo siento, no sé a quién iba dirigida la pregunta, ¿a mí? No, creo que ha dicho que tenía 4 preguntas Sí. Y que no sabe si hacerlas todas y dejarnos pensando o que respondamos alguna. Ayer me preguntaba yo, la primera era... Se oye mal, ¿eh? Sí, ¿Se oye mal? Se oye un poquito mal. Ayer me preguntaba, cuando se hablaba sobre las emociones y la inteligencia artificial, me preguntaba, ¿quién es sabio? ¿El que sabe de conocimiento o el que saborea? Una. Otra pregunta que me hago yo es, vistas en
en economía, cuando he estado en reuniones con economistas, me pregunto, ¿cómo es que si preguntas a los asistentes y eso por dos economistas, Polanyi y Max Neff, hay mucha gente que no ha oído hablar de ellos? Otra cosa que me pregunto es, para ahorrar en economía, ¿qué es preferible? ¿Reducir problemas o intentar solucionar problemas? ¿Puedo seguir? Yo le tomo la palabra y me voy a quedar pensando. Vale. Sí. No tengo ninguna pregunta, simplemente daros las gracias por esas charlas, porque ni me he aburrido y ni me he sentido deprimida. Al contrario, habéis dado elementos de reflexión muy interesantes. Gracias por todo. A vosotros siempre. Hola, buenas tardes, gracias. Me han encantado las dos charlas, pero tengo preguntas a María Ángeles, que se la ve longeva y con ganas. ¿Qué propuestas tiene para esos 30 años de no trabajo activo mantenerse económicamente, socialmente? ¿Alguna propuesta? ¿Algo? ¿La propuesta mía o de ahí? ¿Qué recursos tiene ella? Yo creo que tenemos muchos más recursos de los que nos dice la economía convencional. Tenemos el tiempo, que es la base de todo. Ahora, la distribución por ahora es muy desigual de esos recursos. Y yo empezaría por redistribuir los recursos que no están monetarizados también, entre otros, el tiempo hipotecado. Hay mucha gente que no tiene tiempo porque lo tiene hipotecado, ¿no? Y ahí hay muchas, también hay hombres, pero sobre todo hay muchas mujeres que aparentemente tienen tiempo, pero su tiempo está hipotecado, obligatoriamente, porque serán las que pongan lo que ni el Estado ni el dinero ahorrado puede poner. Ahora, no sé si lo he entendido bien la pregunta. ¿Se trata de que yo sugiera algo para construir mejor? Ay, mira, si tuviera una solución mágica, estaría aquí. ya lo habría dicho, ¿no? Pero estoy aquí precisamente porque creo que sitios como este nos ayudan a construir. Pero no creo que una persona se lo pueda inventar. Tiene que ser colectivamente y uno se le ocurre una cosa y otro se le ocurre la de más allá. Ahora, yo diría, por ejemplo, que Josefa y yo haríamos un tándem estupendo, en el sentido de que ella puede ver, sobre todo ella se ha especializado en una cosa muy concreta, que son las residencias, y yo tendría que estar, por una parte, viendo cómo conseguimos recursos y por otra parte diciéndole, espera, que eso cuesta el doble, que esto cuesta el triple, que tenemos que ver cómo nos las apañamos, que tenemos que estirar el dinero como si fuera chicle, pero bueno. Es cierto, ¿eh? Y si en lugar de ser el tándem de ella y yo somos un tándem de 100, 200, 300, 1 millón, que somos más de 9,5 millones de personas mayores, y tampoco hace falta que los que sean menos de 65 no piensen, también pueden pensar, sentir, organizarse, luchar y reírse muchísimo. Y tú Es en el, verdad, y este tipo tú en de el fondo espacios planteas la necesidad de casi una revolución económica. Sí, eso absolutamente, Ramoneda. O sea, lo que ahora tenemos sencillamente no es sostenible. O sea, no es sostenible porque ¿qué economía tenemos que tener que sea tan superproductiva como para que en el pequeño periodo en que estamos trabajando para el mercado, que nos creemos que trabajamos en economías superproductivas, en realidad formas antiguas de producción, cada vez que hay un problema se recurre a ellas? Que envejecemos y no hay dinero para que cuiden las mujeres, que viene una pandemia, cerramos esto, lo cerramos todo y que todo vuelva a los hogares y que desde los hogares se produzca lo que el sistema ha colapsado y no puede producir. Entonces, con estas longevidades previstas, realmente en una economía de intercambio es que sobramos un 30% de la población
Y como eso no nos gusta, por lo menos al 30% del que pertenezco no me gusta la idea de sobrar, tengo que pensar en una economía distinta, que sea una economía del trabajo y no una economía de las mercancías, que es la diferencia, ¿no? Eso es. Hay dos preguntas que serían ya las últimas, porque vamos un poco justos de tiempo. Hola. No sé, ¿se me escucha, no? Sí. Hoy leí un artículo que salió en un periódico tremendo. Describía una realidad en Japón, no en Sudamérica, no en África, no en lugares míseros, Japón, en que hay una gran cantidad de gente mayor que roba. ¿Y por qué roba? Para que los manden a la cárcel para tener casa y comida gratis. Entonces, eso ya va más allá de aburrimiento, no aburrimiento, sensaciones, no sé. Estamos entrando en unas situaciones económicas, políticas, sociales tremendas, porque ese es el futuro también nuestro, porque estamos en un nivel de economía como puede tener Japón. Por eso insisto, no es Sudamérica. Es tremendo esa realidad. Entonces, no hay tiempo de solucionarlo. No es algo que tengamos que solucionar de aquí a 20 años. Está pasando ya. ¿Qué hacemos los mayores? ¿Queréis decir? Ay, señor, qué difícil es contestar una pregunta como esa. Qué difícil. ¿Qué hacemos los mayores? ¿Qué hacemos los mayores? Antes había empezado a hablar de los estudios del Banco de España. La capacidad media de los hogares españoles es para poder pagar una residencia de las más básicas, de las baratas, únicamente durante 2 años y solamente para el primero de la familia que lo necesite. Todo el capital ahorrado se iría solamente con eso. Si lo que se hace es contratar una persona a tiempo completo con el salario mínimo, el capital que tienen ahorrados las familias, incluido la venta de su vivienda, le da para 5 años, una cosa así. Pero claro, se tienen que ir a otra vivienda en medio si venden la vivienda, no pueden vender una ventana tampoco. Creemos que vivimos en unas sociedades extraordinariamente productivas, pero comparado con la riqueza invisible del cuidado, que por cierto es un libro que está ahí fuera, al que le he dedicado muchísimos años, comparado con toda esa parte de la economía a la que nunca vemos, no es nada. No es nada, o sea, es una ficción la economía de la que estamos hablando habitualmente. La economía real es la economía de los tiempos de los cuidados y eso, de cara a futuro, va a requerirnos muchísimo más tiempo, muchísimo más tiempo. Y tenemos ya, estoy de acuerdo, no podemos esperar 20 años. Es algo que requiere soluciones ya. Y para eso hay que organizarse y, si es necesario, hacer conflictos y capacidad de liderazgo y tener medios de comunicación. ¿Y cómo lo conseguimos todo eso? Crear, por ejemplo, ayer hablábamos un poco de eso, el arte. O sea, un arte, entre otras cosas, la música. Una música que sea capaz de tener la misma capacidad de vehiculación que tienen otros tipos de músicas, pero los mayores no tenemos una música que nos movilice, que nos haga un poco de electricidad, ¿no? Y, en fin, no sé. Es todo lo que hay que cambiar. Es una sociedad realmente nueva, una sociedad en que seremos mayoría dentro de algunos años los mayores. A mí lo cierto es que de entrada me ha sorprendido lo que se describe en el artículo y después pues no me ha sorprendido tanto porque la verdad es que es increíble y tristísimo la cantidad de veces que en las entrevistas que he hecho se habla de la residencia como una cárcel. Se utiliza la metáfora para describir, así es mi vida, estoy viviendo en una cárcel donde yo no tengo libertad de decisión, nadie me pregunta nada nunca, me dicen cuándo me tengo que levantar, me dicen qué ropa me tengo que poner, no puedo elegir la comida, no hay siquiera entre 2 opciones, si quiero quedarme un rato viendo la televisión después de cenar no puede ser porque me tengo que ir a la habitación y me tienen que acostar, y lo describen tal cual, estar en la cárcel, no es tan distinto. Y aquí será la última pregunta ya. Una pregunta, ¿se escucha?
La institución, entonces, parece la solución tanto a la primera parte de la vida como a la última parte de la vida ¿no, verdad? Guay. Si hemos oído bien, dices que si la institucionalización es la solución para la primera, que son los colegios, y la última, que serían las residencias. Mi pregunta también, habéis dicho que una plaza, digamos, en una institución cuesta 2.000 euros. Depende. No, me refiero de gasto, o sea, lo que se necesita son 2.000 euros para una persona. Sí, sí. Si no, vas a pérdidas prácticamente seguro y quiebras. Y en el País Vasco es del orden de 5.000. Pero una noche en la UBI, antes de la pandemia, en la Seguridad Social, ya costaba más de 2.000. Una noche. Imagina un futuro en que tengamos gran cantidad de personas en situaciones de que la tecnología sanitaria nos mantiene vivos, pero no nos sana. Y entonces se prolongará el número de personas con una demanda altísima si no buscamos otra manera de entender lo que debe ser el final de la vida. Es que se va a prolongar los años de vida mermándose la calidad de vida, que al final merece la pena ese prolongamiento. Ese es otro melón para abrir en otro momento. Y venir o sea, quiero decir, y pasarlo en casa, ¿qué posibilidades hay? Es que eso además no siempre es posible, ¿eh? El envejecimiento en el domicilio sería algo ideal por el hecho de que sigues, bueno, pues donde tienes un cierto arraigo, con tus pertenencias, en tu comunidad, pero eso no siempre es posible. A veces se demanda un tipo de cuidado que solo se puede ofrecer en una institución, solo se puede ofrecer en una residencia. Tú no puedes tener 9 millones de grúas y 9 millones de tal y 9 millones de cual cuando seamos 9 millones necesitados. Por no hablar de que la gran mayoría de los cuidadores son informales, no son certificados, es decir, son tanto familiares como personas que brindan ese apoyo, pero que no tienen formación ninguna ni en enfermería, porque si lo que necesitas realmente son 3 enfermeros al día, bueno, claro, prepárate un millón de pesetas. Uy, qué vieja soy, qué longeva soy. 1 millón de pesetas al mes. Lo dejamos aquí. En 5 minutos empieza la segunda mesa. Seguimos después.